Los científicos estudian el mundo real tal como es. Los ingenieros crean un mundo que no castiga. Theodor van Karman. Mucho gusto, mi nombre es María José Cabrera, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Técnica Particular de Loja. Dentro de esta presentación abordaremos el tema de las pérdidas de energía dentro de la tubería de agua en nuestra vivienda. Dentro de nuestra investigación tenemos unos fundamentos teóricos muy importantes, los cuales son las tuberías, las bombas, los accesorios y las propiedades del agua. Las tuberías son el transporte de una corriente de proceso y servicio de un equipo a otro. Estos tienen diferentes características que dependen del material del cual están hechos, en donde pueden variar sus diámetros, espesores, costos, longitudes, entre otros. Se puede describir una bomba como un equipo utilizado para transportar un líquido o flujo de un lugar a otro a través de una tubería, donde se utilizan por lo general bombas mecánicas. Una bomba mecánica no es más que un instrumento que permite el movimiento de un líquido aumentando ya sea su presión o su velocidad. Al igual que las tuberías, las bombas tienen diferentes usos y formas dentro de las viviendas. Los accesorios fueron fabricados para hacer una unión con las tuberías, para que el flujo pueda pasar de un punto a otro en diferentes formas. Existe una gran variedad de estos accesorios. Es muy importante conocer de qué tipo son, para qué nos sirve y en dónde nomás los podemos utilizar. El agua de nuestras viviendas es un agua procesada desde el reservorio hasta el punto de llegada, es decir, a nuestros hogares, la cual ha sufrido un largo proceso para poder llegar a dichos puntos. Para poder realizar el respectivo esquema o plano de tubería de la vivienda, se ha tomado las distancias desde el medidor de entrada de la casa hasta los puntos donde se han tomado las presiones. Una vez que tenemos las medidas correctas, procedemos a realizar el plano. Los datos que necesitamos obtener principalmente son los siguientes: caudal, cotas, temperatura, las presiones, las distancias y los valores extraídos de las tablas. Para calcular el caudal, en primer lugar, tomamos una fuente o recipiente que contenga 1 litro. En este caso hemos tomado la licuadora, donde se puede observar sus mediciones y lo hemos señalado para una mejor visualización. Seguido de esto lo colocamos dentro de nuestro lugar donde vamos a tomar la presión. En el primer lugar tenemos en la cocina. Para esto pusimos nuestra licuadora, abrimos la llave y tomamos los tiempos en el que tarda en llenarse en 1 litro. Realizamos este mismo procedimiento varias veces, como mínimo 5 y máximo 10 para poder tener un tiempo promedio, ya que el tiempo en el que tarda en llegar a 1 litro no va a ser el mismo. Para encontrar el caudal, en el segundo punto hemos medido 1 litro de agua en una olla y lo hemos señalado. Luego hemos tomado el tiempo en el que tarda en llenarse dicha medida y procedemos a calcular su tiempo promedio para obtener así nuestro caudal. Una vez que tenemos dicho tiempo, lo dividimos para 1 para obtener el caudal, que es en litros sobre segundo. Para poder utilizarlo dentro de nuestros cálculos, lo hemos transformado a metros cúbicos sobre segundos, dándonos los resultados que se pueden observar. Para calcular las cotas utilizamos una aplicación llamada Measure Altitude, colocando el celular con la aplicación abierta en los puntos tomados de las presiones, que nos dieron los siguientes resultados. Para la toma de las presiones hemos utilizado un manómetro, el mismo que está conectado a una manguera de abasto, y los accesorios para la unión de los mismos. El primer punto de entrada es en la parte trasera de la vivienda. Colocamos nuestro manómetro y calculamos su presión, como se muestra en los siguientes videos.
Para obtener el dato de la temperatura hemos utilizado un termómetro que lo colocamos dentro de un recipiente con agua y observamos su temperatura. Los cálculos que se van a realizar son los siguientes: la viscosidad, número de Reynolds, ecuación de Bernoulli, pérdidas por longitudes, pérdidas por accesorios y la presión en el punto 2. Para encontrar la viscosidad consideramos la temperatura de 18 grados centígrados y la buscamos en las tablas del libro de mecánica de fluidos, sexta edición de Robert Mott, en el apéndice A, el mismo que se puede observar en pantalla, donde nos da el peso específico, la densidad, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Para poder obtener el valor de 18 grados centígrados, lo que realizamos fue una interpolación para poder obtener los datos que necesitamos. La ecuación del número de Reynolds es la velocidad por el diámetro por la densidad dividido para la viscosidad dinámica. Por lo tanto, para poder calcularla primero debemos obtener el valor de la velocidad. Para la velocidad necesitamos el área y el caudal, ya que la fórmula de la velocidad es caudal sobre el área. Consideramos que el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, la ecuación de la velocidad nos queda que 4 por el caudal sobre pi por el diámetro al cuadrado. Reemplazamos los datos que tenemos y obtenemos la velocidad tanto en el punto 1 como en el punto 2. Una vez que obtenemos los valores de la velocidad, procedemos a reemplazar en la ecuación de Reynolds. Una vez que reemplazamos todos los datos en la ecuación del número de Reynolds, obtenemos nuestros valores tanto para el punto 1 como para el punto 2. Para calcular las pérdidas por longitud, en primer lugar debemos calcular el factor de fricción, el mismo que lo obtenemos del diagrama de Moody, por lo cual necesitamos el número de Reynolds, que ya lo hemos calculado, y el número de la densidad dividida para la rugosidad. Este valor de la rugosidad lo obtenemos de una tabla donde nos indica que para un material de plástico PVC es de 0.015 metros. Por lo tanto, dividimos estos valores y obtenemos un valor de 9253.33. Con estos dos datos que ya obtenemos, procedemos a leer el diagrama de Moody colocando dos líneas y observamos en dónde es el valor del factor de fricción. Para el primer punto he aproximado el valor del factor de fricción a 0.267 y en el punto 2 a 0.037. La fórmula para las pérdidas de longitudes es la siguiente. HL, que se representa las pérdidas por longitud, es igual al factor de fricción por la longitud dividida para el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido para 2 por la gravedad. Como ya anteriormente obtuvimos todos estos datos, simplemente reemplazamos en la ecuación y obtenemos las pérdidas por longitud tanto en el punto 1 como en el punto 2. Para calcular las pérdidas por accesorios debemos encontrar el coeficiente de resistencia K, el mismo que tiene una fórmula para los codos y para las T's. Para el codo es de K es igual a 30 por el factor de fricción y en las T's de 20 por el factor de fricción. Procedemos a multiplicar dichas fórmulas para obtener nuestros coeficientes de resistencias para el tramo 1 y para el punto 2. Una vez que obtenemos tanto el K de los codos como el K de los T's, los sumamos y obtenemos un K total para ambas puntos. Una vez que obtenemos el coeficiente de resistencia, procedemos a calcular las pérdidas por accesorios, donde su fórmula es HL es igual a K por la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Reemplazamos los valores que ya obtuvimos anteriormente en la fórmula y obtenemos nuestras pérdidas por accesorios tanto en el punto 1 como en el punto 2. Para las pérdidas totales sumamos las pérdidas por accesorios y las pérdidas por longitud. Una vez que hemos calculado todos los datos anteriormente mencionados, procedemos a calcular la presión en el punto 2, para lo cual utilizamos la ecuación de Bernoulli, que es la siguiente. Presión 1 sobre el peso específico más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 por la gravedad más la aportación de la energía a través de la bomba, menos las pérdidas por longitudes y pérdidas por accesorios y menos la pérdida a través de los motores.
Este es igual a la presión en 2 sobre el peso específico más Z2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Debemos considerar que nosotros no tenemos bombas, por lo tanto no contamos con el HA ni el HR, que son las pérdidas por motores. Despejamos la presión 2, que es la que necesitamos calcular, y procedemos a reemplazar los datos. Las velocidades tanto en el punto 1 como en el punto 2 van a ser las mismas, por lo tanto esas velocidades se van a eliminar. Sabiendo que HL es la suma de las pérdidas por longitud y las pérdidas por los accesorios. Con los datos que hemos calculado, reemplazamos en las fórmulas y obtenemos la presión en 2 y la presión en el punto 3, considerando las distancias respectivas. Hemos realizado un cuadro de comparación tanto de las presiones con los manómetros como las presiones que nos han salido de resultados. Sabiendo que tenemos las presiones en PSI con el manómetros y transformadas a pascales, y como podemos observar dentro de nuestro cuadro, vemos que existe una pequeña diferencia tanto en las presiones con el manómetro y las calculadas. Con los datos obtenidos se puede observar que hay un ligero margen de error en cuanto a los cálculos, ya que depende de varios factores, los cuales son el tiempo obtenido para calcular el caudal, el mantenimiento de las tuberías, es decir, que tengan obstrucciones, o ya sea la velocidad del agua, que puede variar mucho. Cabe destacar que las fórmulas para las pérdidas de cargas por longitud y por accesorios son empíricas, obtenidas a través de varios ensayos, por lo que hará que también esto varíe en nuestros cálculos. Además, es de suma importancia estos cálculos experimentales, ya que nos ayuda a corroborar las ecuaciones de la energía, así como también las fórmulas de los factores de fricción, entre otros. Se debe considerar una altura específica para delimitar el tiempo obtenido para el cálculo de nuestro caudal, ya que varía conforme la cota que esté ubicada dicha muestra. Es decir, que al momento de calcular el caudal no tenemos que movernos ni nuestra muestra debe ser muy variada para que los cálculos sean lo más exactos posibles.